¿El derecho es una ciencia, es una técnica para enseñar? Pues el derecho es una ciencia, tiene un aspecto científico, tiene un aspecto técnico. Mucho de lo que haces en la parte procesal es totalmente técnico. Y hay una parte prudencial, hay una parte creativa. Y en esto, por ejemplo, creo que hay que poner mucho énfasis, porque las universidades, cuando hacen sus planes de estudio, generalmente arman, le dan una carga del 80-90% a la parte científica, a la parte técnica, reparten el 80% en esos porcentajes, o sea, el total se reparte. Algunas universidades son más técnicas que científicas. Hoy, por ejemplo, sabemos que el 70% del trabajo que hace un profesional no tiene nada que ver con su carrera. Es una parte creativa en la que el 30% que sí estudió lo utiliza y lo demás es mucha capacidad creativa, que eso es una cosa que la universidad tiene que estar proporcionando, es el brindarnos, el desarrollar esas competencias, esas habilidades, para con lo que hemos aprendido científica y técnicamente podamos resolver problemas nuevos que se están presentando todos los días. Déjame hacerte una precisión sobre lo que está comentando Jacinto. Me parece que la polémica napoleónica incluso se desarrolla y se desenvuelve hacia el siglo XX, cuando abogados o gente que son expertos en derecho, pero se meten a hacer estudios epistémicos sobre conocimiento del saber científico jurídico, distinguen, por ejemplo, un concepto de una noción. El concepto, dice Dilthey, y luego lo dice Jean-Paul Sartre, y lo dicen todos estos grandes filósofos, el concepto es un término externo que se explica para todos. Por ejemplo, un ángulo recto es un ángulo de 90 grados. ¿No? Eso es igual y no importa si es en la mañana, en la tarde o en la noche, 90 grados sigue siendo un ángulo recto. O dos de hidrógeno y uno de oxígeno sigue siendo agua. Eso es un concepto, es universal y todo el mundo lo entiende. Pero cuando hablas de libertad, bien común, cuando hablas de equidad, son términos que no tienen esa precisión absoluta. Esto es lo que Dilthey llama nociones. Y la noción es algo que en el derecho no se explica conceptualmente. Ahí requieres de alguien que haya tenido la experiencia para decir cuántas formas de entender bien común, justicia, bien, necesitas. Por eso es un error reducir horas de enseñanza de derecho, porque tú lo que necesitas como estudiante es encontrar la experiencia que un profesor te está dando a lo largo de tantas horas, y claro, se lleva mucho más tiempo porque la noción requiere más tiempo y narrar la experiencia, no la puede uno dar conceptualizar. Uno de los grandes problemas educativos que tenemos es que se ha querido conceptualizar los términos del derecho y claro, hay universidades que te ofrecen carreras en 2 años y claro, estas personas dicen, yo estudié carrera de derecho y me dedico a coyotear y soy una persona de mucha confianza, ¿no? Porque lo saco muy rápido y tengo esta inteligencia. Pero el derecho no es un asunto de conceptos, es un asunto de nociones. Y claro, las mejores universidades, las que han preparado mejores abogados, son aquellas que tienen abogados con esta experiencia que pueden darle al alumno este bagaje de conocimientos experienciales que llenan el contenido de la noción. En muchas ocasiones, cuando tenemos que contratar los servicios de un abogado, nos encontramos en esta disyuntiva del abogado que a lo mejor es un gran jurista o el abogado que es un mero técnico que me puede solucionar el problema con algunos artificios legaloides, ¿no? ¿Cómo se enseña este tema de la interpretación? ¿Cómo se le puede transmitir al alumno o a través de qué mecanismos se le podría transmitir al alumno estas nociones de interpretación? O porque es como que entiendo que es más, o podríamos hablar más de un ars juris que de técnica. Es correcto. El derecho es un saber práctico y en ese sentido la importancia que tiene hoy la enseñanza del derecho a base de casos adquiere una importancia que no se veía con claridad en la mentalidad típicamente moderna, en donde el derecho se podía aprender como se aprenden las matemáticas. Ese fue un ideal que ya está agotado, está rebasado. La enseñanza del caso práctico lo que le hace posible es enseñarle al alumno que un mismo texto puede ser entendido de muy distintas maneras, y eso da cuenta de por qué en órganos colegiados, como es la misma Corte o los tribunales colegiados de circuito, pues las decisiones, sus resoluciones normalmente no son por unanimidad, sino que son divididas, lo cual no representa un defecto del derecho, representa una realidad, como bien apuntaba Juan Abelardo, que el derecho más que un concepto es una noción, en el sentido de que yo puedo entender y enfocar un problema como defensor
o como atacante. Yo puedo entender un problema desde como parte demandada o como la parte que demanda. El juez, en ese sentido, tiene que tener la capacidad suficiente para conservar la imparcialidad que como juzgador se le está pidiendo y que sepa evaluar qué posibles respuestas, razonables todas, tiene un mismo problema. Entonces, en este sentido, caso y teoría del derecho se conjuntan para enseñar aquello que se llama prudencia del derecho. El jurisprudente es aquel que ha desarrollado una lógica prudencial suficiente como para entender que puedo ofrecer más de una respuesta correcta, tan razonable la una como la otra. Este tema me gusta para iniciar el segundo bloque con el tema de las metodologías. Les propongo que vayamos a un corte y volviendo retomamos el tema de las metodologías de enseñanza. Volvemos en un minuto.